The best two words in sports. Game 7. No se equivocaron y entraron al video de ayer. Lo que ha sucedido es que la NBA nos regaló otro Game 7. Uno más en la conferencia este. Uno que tiene una historia incluso más espectacular que el de Clippers y Nuggets. Y que protagonizarán tanto leyendas como jóvenes figuras. Houston Rockets fue a San Francisco y plantó cara para llevarse un triunfazo ante Golden State Warriors, que sufrió uno de los colapsos más sorprendentes que yo recuerdo en los playoffs. Ahora, si quieren sobrevivir, tendrán que ir a Texas a recuperar lo perdido. 7 años después de que esto ocurriera, los Warriors se encuentran en la misma posición, ya sin Kevin Durant o Klay Thompson, con muchas temporadas encima y con Jimmy Butler de su lado, pero con el mismo objetivo: sobreponerse al ambiente adverso y al retador para avanzar de ronda. Mientras tanto, los Rockets están a punto de cobrarse venganza de eso mismo que sucedió en 2018. Prepárense porque estamos a punto de presenciar un Game 7 épico. Amigos, antes de arrancar con el video les cuento que el episodio de hoy del podcast tiene como protagonista a Gregg Popovich. No vamos a hablar en el video de su figura, su trascendencia y todo lo que ha logrado en la NBA porque no tiene nada que ver con el tema, pero le he dedicado un capítulo especial al que para muchos es el mejor entrenador de todos los tiempos. Así que háganse miembros del canal para poder acceder a ese episodio y a todos los del podcast. Es un precio muy accesible y es muy simple. Tienen el link en el comentario fijado. Golden State se encontraba en la posición que quería desde que comenzó la serie de primera ronda. Siendo el séptimo clasificado y enfrentándose al segundo de la conferencia oeste, aspiraba a robar un triunfo en condición de visitante para tener la posibilidad de sentenciar la eliminatoria en el Game 6. Por eso, no les importó tanto recibir una paliza por parte de los Rockets en Houston durante el quinto encuentro. Pero como decíamos en el video sobre ese partido, era jugar con fuego. Si los de Ime Udoka eran capaces de hacerse fuertes en San Francisco, recuperarían la ventaja de localidad para el juego definitorio, y es exactamente lo que ocurrió, pero no de la manera que esperábamos. 86-84, ese era el resultado del partido al comienzo del último cuarto. Lo que sucedió luego necesita otro tipo de análisis, así que veamos qué había pasado hasta ese momento. Los Rockets, que durante casi toda la serie habían sufrido la falta de respuestas ofensivas, encontraron en Fred VanVleet y Alperen Sengun dos referencias que aportaron desde el inicio y anotaron 20 y 16 puntos respectivamente. Esto obvio en los 3 primeros cuartos. Por el otro lado, los Warriors se sostenían pura y exclusivamente por lo hecho por sus figuras. Stephen Curry y Jimmy Butler se combinaban para 48 puntos, más de la mitad de los totales del equipo. Todos los demás, a excepción de Moses Moody, estaban teniendo problemas para sumar eficientemente, pero como vieron en el resultado, nada estaba definido y la diferencia era demasiado pequeña como para pensar que uno de los dos conjuntos podía escaparse. Desde ese entonces, todo lo que le podía salir mal al local terminó saliendo mal. Curry y Butler, que hasta el final del tercer cuarto estaban siendo diferenciales con anotaciones en contextos insólitos, vieron como el aro se sellaba al vacío. El ex Miami Heat solo anotó 5 puntos, pero todos desde la línea de tiros libres, ya que terminó ese tramo con un 0 de 5 en tiros de campo. Steph registró un 1 de 7 con un solo triple convertido. El resultado final de 115-107 es totalmente mentiroso. Houston ya había destruido por completo las chances de ganar de su rival a falta de 5 minutos para el cierre, cuando le sacó 17 puntos de ventaja. Golden State anotó solamente 5 puntos en los primeros 8 minutos del último cuarto. La ventaja pasó de 2 a 17 gracias a un colapso pocas veces visto. Uno que se explica por diferentes razones. Primero que nada, la defensa del oponente. Houston es un equipo sin experiencia y todo eso que se ha marcado en estas semanas, pero ¿cómo defiende? Son perros de presa tratando de complicarte la vida todo el tiempo y liderados por un maestro como lo es Ime Udoka, que ayer le dio un baile a Steve Kerr. Jamás le permitió encontrarle el sentido al partido, y esto se notó en esos minutos en los que los Warriors no sabían qué hacer. Segundo, por la fatiga. Butler y Curry tiraron del carro durante 3 cuartos del partido. En algún momento debían aparecer los demás. Bueno, no ocurrió, la ayuda no llegó y es imposible ganar o siquiera tener una oportunidad de hacerlo si tu ataque depende pura y exclusivamente de lo que hagan dos veteranos sin ayuda. Le faltó una tercera espada que no fue ni Buddy Hield ni Brandon Podziemski. Por eso no me resultaría para nada extraño que Jonathan Kuminga juegue
meterse en el Game 7 luego de no sumar minutos en este, aunque teniendo en cuenta la trascendencia de ese partido parece un manotazo de ahogado. Tercero, porque la formación de dos interiores altos con Steven Adams y Sengun los ha reventado. Ayer a los Warriors no les sirvió ni el hack a Adams porque el neozelandés metió sus tiros libres y porque cuando lo fallaba el rebote ofensivo era de Houston. Sin ningún tipo de dudas, su presencia está siendo una de las claves de esta serie, como también lo ha sido el cambio de Fred VanVleet, que pasó de ser un problema para los Rockets a una solución. En los primeros 3 partidos anotó 10, 7 y 17 puntos, mientras que en los siguientes 3 se fue a 25, 26 y 29, un cambio radical. Con la temporada en peligro para ambos equipos, toca preguntarse cómo les ha ido en experiencias similares. Claro está, esto no tiene nada que ver con el presente, pero siempre es interesante saber qué ha sucedido en el pasado en un contexto de ese estilo. La última vez que Golden State disputó un Game 7 fue en una situación casi idéntica. En la primera ronda de los playoffs de 2023, teniendo la oportunidad de cerrar la serie en el Chase Center, perdieron por 19 puntos contra los Kings y tuvieron que viajar a Sacramento para la definición. Fue allí cuando Stephen Curry registró lo que hasta ese momento era la máxima anotación en la historia de un Game 7, 50 puntos, todos ellos necesarios para darles el triunfo y avanzar a la siguiente ronda. Por el lado de los Rockets, hay que trasladarse a la burbuja de Orlando para encontrar el último caso de este estilo, Game 7 de la primera ronda de los playoffs de 2020 frente a Oklahoma City Thunder. En aquella jornada, Houston ganó por 104-102 con un tapón de James Harden. Sacando esos dos ejemplos, el último enfrentamiento de séptimo partido que experimentaron ambas franquicias fue justamente entre ellas, finales de Conferencia Oeste de 2018. Aquel recordado cruce en el que los Rockets estuvieron muy cerca de eliminar a los Warriors de Curry y Durant, pero fallaron 27 triples y terminaron perdiendo en su casa. Ahora tendrán la oportunidad de vengarse en un contexto muy diferente y a la vez muy parecido. Como claves, dos bastante claras para estos protagonistas. Por el lado de Golden State, lograr que Houston quite de la cancha a sus dos interiores. Eso solo lo conseguirán castigando en ataque, algo que sucederá si las dos estrellas están en sintonía, pero principalmente si el resto aporta. Por el lado de Houston, mantener todo lo posible a Steven Adams y despertar a Jalen Green. Los Rockets tienen récord de 13-1 cuando el perimetral anota 30 o más puntos y ganaron el partido 2 por sus 38 tantos. Ha estado desaparecido desde ese entonces. Este es su momento. Y para cerrar, una clave específica y muy parecida en ambos casos, que no tiene que ver con el juego, pero sí con lo mental, que son los fantasmas del pasado. Tanto Houston como Golden State encontrarán en este contexto una situación negativa en su pasado y tiene que ver con resultados que no se dieron en situaciones muy similares a estas. En el caso de los Rockets, lo mencionamos, finales de Conferencia Oeste de 2018 en Houston frente a este mismo rival, Golden State Warriors, perdiendo la posibilidad de clasificarse a las finales de la NBA. No deben pensar en eso, no deben dejar que ese momento se meta en la actualidad, en el presente. Y por el lado de los Warriors, aquella remontada de 1-3 que Cleveland Cavaliers le hizo en las finales de 2016. En este caso, los Rockets podrían remontar un 1-3 en contra nuevamente ante los Warriors y Golden State no puede permitir que ese fantasma del pasado entre en su cabeza durante esta definición. Hasta ahí el video de hoy, amigos. Recuerden suscribirse al canal, dejar un like y comentar lo que deseen. Y no se olviden de hacerse miembros del canal para acceder al podcast, que como escucharon al principio tiene nuevo episodio. Es este que les está apareciendo en pantalla.